Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Sean bienvenidos al sexto episodio de su programa Lunes de Agrorriesgos, en el cual, avanzando con el tema de gestión de riesgos, revisaremos el tema de cómo se inicia la gestión de riesgos agroalimentarios. Iniciemos entonces. La cultura del riesgo. El primer paso. Un viaje de 1000 millas se inicia dando el primer paso, decía el filósofo chino Lao Tse. Y esto es aplicable totalmente a la gestión de riesgos, por lo que antes de establecer planes, metas, protocolos e indicadores, así como muchos otros elementos que conforman la gestión de riesgos, se debe dar el primer paso, con el cual se inicia este viaje. Y este primer paso es establecer una cultura del riesgo. Establecer una cultura del riesgo es fundamental, ya que esta facilitará en gran medida el proceso de la gestión de riesgos. Uno de los errores más grandes que se cometen en las empresas agroalimentarias al tratar de iniciar con la gestión de riesgos es lanzarse directo al establecimiento de protocolos de actuación, dejando de lado temas tan fundamentales como el contar con una cultura del riesgo. Sin una cultura del riesgo, todos los esfuerzos que se hagan, todas las inversiones que se realicen, darán resultados pobres o nulos. De hecho, esta es una de las razones por las que muchas empresas agroalimentarias abandonan la buena práctica de la gestión de riesgos, argumentando que no les ha funcionado y que solo perdieron dinero con ello. Sin embargo, al revisar el tema en detalle, encontramos que la falla se encuentra en la carencia de una cultura del riesgo en el total de la organización, desde la dirección hasta el último de sus colaboradores. Es una constante en el sector agroalimentario la ansiedad por obtener el más reciente conocimiento sobre tecnologías y temas productivos, lo cual no está mal, pero tampoco sirven tenerlos si no se acompaña todo esto con una cultura del riesgo, ya que como vimos en un episodio anterior, la actividad agroalimentaria es una actividad riesgosa y obligadamente tiene que ser así, no solo por su naturaleza, sino porque es en el riesgo donde se genera la utilidad. Ahora bien, ¿por qué es tan necesario establecer una cultura del riesgo? ¿Acaso es la solución mágica, la bala de plata o la poción secreta para el éxito de la gestión de riesgos? Nada de eso. La razón detrás es nuestra naturaleza humana, misma que al ser eminentemente social, genera acuerdos comunes de convivencia para la supervivencia, los cuales encontramos en lo que llamamos cultura. Como bien lo señala la doctora Rodríguez Salazar en su excelente artículo titulado Cultura y cognición entre la sociedad y la naturaleza del año 2006, la cultura ocupa dos lugares diferentes, pero concurrentes. Uno, que es la mente del individuo, y el otro, que corresponde al ámbito de los individuos que la comparten, que la socializan, es decir, a la comunidad, a la organización, creándose así las siguientes interrelaciones que favorecen su existencia y persistencia. La primera es las ideas y pensamientos individuales. Esto es, mis valores, creencias, conceptos, propuestas y argumentos. Otra es la externalización de estos, es decir, las diferentes formas en que yo comparto mis ideas, valores, conceptos, etcétera, con los demás. Una más es la internalización, que es la forma en la que yo tomo lo que los demás me comparten de sus ideas, valores, conceptos, etcétera. Finalmente encontramos, por un lado, la motivación y la distribución social por el otro, que tienen que ver con la externalización e internalización y que influyen en las acciones y cómo se termina por generar un inventario de significados entre todos los que formamos la comunidad. Es así como entendemos la cultura. En pocas palabras, una cultura de riesgo va a causar en el total de colaboradores el que adopten una actitud correcta con relación a los riesgos que corre la empresa en su conjunto, ya que en realidad no es el dueño quien corre el riesgo, sino todos los que formamos la empresa estamos corriendo esos riesgos.
Y tenemos que ser conscientes de ello porque esto nos va a permitir que tengamos la motivación requerida para tomar acciones que conduzcan a una correcta gestión de los propios riesgos. Recuerdo que en uno de los cursos de administración de riesgos, cuando di clases en el programa de la maestría de agronegocios en el Colegio de Posgraduados de Ciencias Agrícolas, al iniciar una de las sesiones de uno de los cursos, les pedí a los alumnos que levantaran la mano eh, para saber quiénes de ellos eran empleados o asalariados, y más o menos como el 70% de ellos alzaron la mano. Luego pedí que levantaran la mano aquellos que eran dueños de negocios o similares, y el 30 restante levantaron la mano. Lo siguiente que pregunté fue, ¿quiénes de los que son empleados están de acuerdo con la siguiente afirmación? El dueño de la empresa corre más riesgo que los empleados. Y nuevamente todos los empleados levantaron la mano. Después dije, ¿quiénes de los que son dueños de negocios pueden decir, mis colaboradores y yo corremos los mismos riesgos? Y en esta vez todos los dueños de negocios levantaron la mano. Finalmente pregunté a los que eran empleados, ¿quiénes de los que son empleados les ha sorprendido saber que están corriendo los mismos riesgos que el dueño? Y obviamente todos los empleados levantaron nuevamente la mano. Esto dejó en claro que los empleados de ese grupo no estaban viviendo una cultura del riesgo en sus empresas. El iniciar con una cultura del riesgo es responsabilidad del dueño o de la alta dirección de la agroempresa. Recuerdo cuando era consultor de la empresa DuPont en el área de investigación y desarrollo de agroquímicos, tuve que presentarme a la planta que tenían en el municipio de Tlanepantla para recibir unas muestras de producto. Al llegar a la planta había un gran letrero que tenía varias informaciones, y una de ellas era que anunciaban ahí el número de días del año transcurridos y cuántos de esos días que habían transcurrido lo habían hecho sin registrar accidentes. Además de otras informaciones que les comento, también este letrero cerraba abajo con un texto que decía más o menos así: quien vive seguro, seguro que vive. La empresa trabajaba bajo una cultura del riesgo y sus colaboradores lo disfrutaban. Otra experiencia que me tocó vivir con relación a la cultura del riesgo fue como colaborador del grupo Munich Re, un grupo financiero europeo dedicado, entre otras cosas, al tema de los riesgos agropecuarios. Cuando se incorporó el uso de las computadoras conectadas a Internet, llegó con ello todo un protocolo de ciberseguridad, el cual era supervisado por todos los que éramos miembros de la empresa, o al menos de la oficina local. Una práctica que recuerdo ayudó a que cada uno de nosotros aprendiera a dejar bloqueada la computadora cuando por alguna razón dejábamos nuestro espacio de trabajo, fue que si alguien olvidaba bloquear la computadora, cualquiera de los colegas que estuvieran al lado podían entrar a la máquina que no había sido bloqueada y desde ella escribir un correo electrónico dirigido a toda la oficina invitándoles el desayuno al día siguiente. Y sí, en más de una ocasión tuvimos desayunos gratis durante los primeros meses. Después, todo el mundo puso cuidado en bloquear su máquina, lo cual era una de las medidas de seguridad y obviamente parte de la cultura del riesgo. Con regularidad también se daban charlas de seguridad y se aplicaban una especie de exámenes para ver en qué puntos estábamos fallando y prevenir la apertura de brechas de seguridad en la empresa. ¿Cómo iniciar con una cultura del riesgo? La cultura del riesgo, al igual que muchos otros aspectos de la vida agroempresarial, requiere tres ingredientes fundamentales que deben presentarse en el siguiente orden. Primero, el mindset o mentalidad. Segundo, el skill set o las habilidades. Y el tercero, el toolset o las herramientas. Todo inicia con la mentalidad. De poco valdrá intentar crear una cultura del riesgo propia de la agroempresa si no existe la mentalidad adecuada. Así entonces, los primeros que deben sufrir una metanoia, esto es, un cambio de mente, es el dueño y o la alta dirección. Si ellos no están dispuestos a adquirir una nueva mentalidad, de nada va a servir lo que se haga, porque nada de lo que se haga prosperará.
Si se genera la mentalidad adecuada, puede avanzarse hacia el nivel de adquirir las habilidades y desarrollar los talentos necesarios para finalmente, teniendo el mindset y el skill set, avanzar hacia el toolset, es decir, hacia definir el conjunto de herramientas que habremos de usar. Conozco el caso de muchas empresas que hicieron adquisición de equipos y softwares muy sofisticados que al final terminaron siendo subutilizados por la falta de un mindset y un skill set correctos. Algunos compraron suscripciones a aplicaciones o apps muy llamativas e interesantes, pero nada aportaban de valor en datos o información. Así también pude ver quienes pagaron suscripciones por apps que tal vez no eran tan llamativas, pero que aportaban gran valor por los datos e información generada, pero que por falta de la mentalidad y las habilidades jamás les aprovechó tener tal cantidad de datos e información. Actualmente hay apps que ofrecen vía suscripción diversos servicios de administración del negocio, seguimiento con imágenes satelitales, así también hay apps de código abierto que sin costo alguno ofrecen casi los mismos servicios. Y ambas, tanto las de paga como las de código abierto, les pueden ser de utilidad. ¿De qué depende entonces el que se adquiera una de suscripción o una de tecnología de código abierto? Pues depende de la mentalidad adecuada y las habilidades correctas para entonces generar una cultura del riesgo mediante un programa de desarrollo organizacional. ¿Qué es el desarrollo organizacional? El desarrollo organizacional es una disciplina que forma parte de las ciencias de la conducta, es decir, de la psicología. Algunos administradores o algunos especialistas en gestión de talento humano suponen que saben del tema. Y tal vez sea verdad por el empirismo que nos caracteriza a muchos de los latinoamericanos. Sin embargo, el desarrollo organizacional es un campo que le compete a los psicólogos organizacionales y que busca, mediante una investigación previa, generar una intervención en la organización o empresa de forma que se mejoren los resultados de la empresa al mejorar clima laboral, cultura organizacional y potencializar el talento humano. Uno de los servicios que ofrece Arado Consultores justamente es el de desarrollo organizacional. Yo mismo, además de ser agrónomo, soy psicólogo organizacional y en nuestro equipo contamos con especialistas que les pueden ayudar a establecer, si lo desean, el programa que finalmente les lleve a generar la cultura del riesgo en su organización. Si deciden implementar la cultura del riesgo sin seguir un programa de desarrollo organizacional, el nivel de éxito casi será nulo, ya que habrá que enfrentarse con un campo de fuerza mismo que terminará por desgastar todo el esfuerzo realizado. Si por el contrario se implementa la cultura del riesgo basándose en un programa de desarrollo organizacional, el éxito, además de que será garantizado, permitirá usar el campo de fuerza más bien como una plataforma de lanzamiento que como una barrera que limite la intervención. Esto debido a que los psicólogos organizacionales contamos con conocimientos, técnicas y herramientas que facilitan el proceso. ¿Qué aprendimos en este episodio? La gestión de riesgos inicia con la generación de una cultura del riesgo en la agroempresa. Es necesaria la existencia de la cultura del riesgo en la agroempresa, ya que es la única forma en que se haga conciencia y se comparta el mismo interés entre todos los integrantes de la agroempresa por los riesgos que ésta enfrenta. Existen diversos ejemplos de empresas que trabajan de forma exitosa gracias a la existencia de una cultura del riesgo. La cultura del riesgo inicia con el dueño y o alta dirección de la empresa para después difundirse al resto de la organización. Hay tres ingredientes que se requieren para iniciar con la cultura del riesgo y estos son mentalidad, habilidades y herramientas. Sin la mentalidad adecuada no hay desarrollo de las habilidades y talentos requeridos, además de que se cometerán errores en la compra o adquisición de herramientas para la gestión de riesgos. El proceso que se debe seguir para generar una cultura de riesgo se llama desarrollo organizacional, que no es una disciplina técnica ni administrativa, sino una disciplina perteneciente al ámbito de la psicología organizacional. El desarrollo organizacional permite la implantación de una cultura de riesgo de forma exitosa.
Arado Consultores con gusto les puede ayudar en todo el proceso para la generación e implementación exitosa de la cultura del riesgo. Y amigos, pues les agradezco mucho el que se hayan conectado el día de hoy y no se pierdan nuestro siguiente episodio, que también será de mucho interés y aportará información para que ustedes continúen desarrollándose como los futuros expertos en gestión de riesgos agroalimentarios. Les mando un caluroso saludo y hasta la vista. Nos vemos el siguiente lunes. Lunes de Agroriesgos es una producción de Arado Consultores. Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Arado Consultores ni de la producción, y han sido emitidas según los principios de libre expresión de los Estados Unidos mexicanos.